En agosto del 2020, una jueza resolvió que el futbolista profesional Marco Pablo Papa quedara en prisión preventiva y fuera investigado por una supuesta agresión a su expareja sentimental, Andrea Aparicio. El procesado fue denunciado por Aparicio. El 13 de agosto del año pasado publicó un video en las redes sociales sobre las supuestas agresiones físicas que fue víctima de parte del acusado. El ente encargado de la investigación presentó entre las evidencias la declaración en anticipo de prueba de la víctima, en la cual narró que una de las agresiones ocurrió en el interior de un vehículo. La jueza del proceso aceptó el requerimiento de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público que reo Marco Pablo Papa enfrente un juicio por violencia contra la mujer en su manifestación física. El 25 de enero se discutirá la posibilidad que el acusado sea beneficiado con arresto domiciliario, al considerar que la fase de investigación ya finalizó y no existe el peligro de fuga. Bueno, varios temas que se suman en uno. El proceso penal guatemalteco, sus distintas fases, la posibilidad de la aplicación de una medida sustitutiva o alternativa para Marco Papa en la próxima audiencia, la próxima semana además, y el hecho de que enfrentará el juicio oral y público por el delito de violencia en contra de la mujer en su manifestación física, Sandy. Así es, Julio. ¿Cuál es el futuro legal que le espera a Marco Pablo Papa ante esta situación? Porque ya hay una declaración también de parte de la denunciante. Así es, Sandy. Yo veo aquí una situación bastante complicada para el jugador o el exfutbolista Marco Pablo Papa, en el sentido que los delitos de violencia en contra de la mujer tienen a veces cierta debilidad, ya que constituyen la declaración y palabra de una persona contra otra, en este caso de la mujer en contra del hombre, ¿no? Para poder decir esto es lo que me ha hecho. Sin embargo, en este caso, la debilidad para la defensa de Marco Papa es que hay videos, hay situaciones específicas, número uno. Número dos, ya son situaciones reiterativas, no es el primer caso penal en contra de Marco Papa aquí en Guatemala por esa situación y el antecedente extraño que tenía cuando jugaba en la Liga Profesional MLS allá en Estados Unidos. Sumado a todo esto, es evidente que hay un seguimiento por parte de la propia víctima, la señorita Aparicio, que ha dado continuidad a la denuncia y la ha ratificado, y el Ministerio Público pues está presentando sus medios de prueba. Difícil veo el hecho de que puedan otorgar la medida sustitutiva, aunque es un derecho que puede tener, y algo sí es seguro, enfrentará el juicio oral y público. Totalmente, pero ampliamos con datos este caso y Julio, por favor, te pido que nos puedas explicar. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. Y es que escuchen lo siguiente, el caso de Marco Pablo Papa llegará hasta la tercera fase del proceso penal, es decir, hoy se abrió a debate de juicio oral y público. En la próxima audiencia, que será para la audiencia de ofrecimiento de prueba, de cargo y de descargo, el juez contralor va a decidir si le otorga algo que pidió la defensa técnica, es decir, alguna de las distintas medidas sustitutivas que permite la legislación penal guatemalteca. Es importante, Sandy, recalcar que la legislación nuestra contempla una pena de entre 5 a 8 años de prisión por cada tipo de violencia en contra de la mujer que se compruebe. La ley especifica, o mejor dicho, la ley de esta rama establece que la violencia en contra de la mujer se manifiesta de manera psicológica, verbal, física, económica y sexual. Y la evidencia presentada como principal situación de cargo es de que fuera de una agresión física también hay una agresión verbal, pero cuando hay una agresión verbal automáticamente también hay una agresión psicológica. Pudieran llegar a sumarse hasta 3 tipos de violencia en contra de la mujer, que solo allí, con penas mínimas, suman 15 años de privación de libertad inconmutables. Ojo con eso. Así es, Julio, una situación bastante difícil que se presenta en el caso del exfutbolista. Difícil. Y también recordemos que mientras se realice ese procedimiento también él va a guardar esta prisión preventiva y que, como tú mencionabas, que se dé una medida sustitutiva. Difícil. Podría ser bastante complicado, porque también aparte recordemos el hecho de que él estuvo prófugo de la justicia, que se entregó sí, pero estuvo prófugo, ¿no? Sandy, ahí es donde tú has dado precisamente en el meollo jurídico de esta situación. En teoría, al menos, pero como aquí en Guatemala parece que la regla está para romperse, en teoría lo que dicta la ley penal es que si tú estás en una situación en la cual no colaboraste, y no colaboraste obviamente siendo prófugo de la justicia como tú bien lo expresas y lo indicas, pues eso te quita todo derecho a la obtención de alguna medida alternativa o sustitutiva. Por eso en mi análisis digo que esto es muy complicado. ¿Que se puede dar?
dar, se puede dar, pero será de una manera temporal también, porque el juicio oral y público ya está abierto. La cosa es cuándo se va a celebrar. Ahora también tendrá que ponderar el juez en caso de que decida otorgar, supongamos, una medida sustitutiva, qué peligros pueden existir en cuanto a la averiguación de la verdad, en cuanto a la seguridad de la víctima en este caso, y en cuanto a una posible fuga, siendo que ya fue prófugo de la justicia. Efectivamente, son valores entonces que tomará en consideración en este caso quienes estén a cargo de juzgar este juicio, y que de esta manera también, Julio, la evidencia que se pueda ir presentando por el Ministerio Público va a ser muy importante. De momento ya hay un testimonio, ya está esta grabación también, que recordemos este video que fue compartido en redes sociales, es una de las evidencias. ¿Qué más va a fundamentar? Es decir, prueba científica, porque esto es muy importante también dentro de un juicio, Julio. ¿O cómo lo ves tú también? Claro, Sandy, la prueba científica aquí va a constar en lo siguiente, en el examen técnico que pueda hacer el mismo INASIF y los peritos específicos en cuanto a la veracidad de ese video, en cuanto a la temporalidad y en cuanto a otras varias situaciones donde pueda establecerse eso. Antes de ver los otros datos, yo tengo una pregunta, y esta pregunta va orientada al sistema de justicia, organismo judicial, Ministerio Público y sobre todo sistema penitenciario. Mientras está privado de libertad Marco Papa, ¿se le está brindando algún tipo de ayuda en lo psicológico, en lo psiquiátrico? Porque si no, poco estamos haciendo por la sociedad guatemalteca. Totalmente, Julio, porque sabemos entonces que no es la primera vez que él está enfrentando una situación de esto. Entonces vemos que hay problemas porque pues hay arranques de violencia, también es algo que no es normal, y que al final debe ser un sistema de justicia integral, ¿no? Donde no solamente se pueda castigar a alguien y no es defender a nadie, sino también ver de qué forma puedes reintegrar a la sociedad a esta persona. Y rehabilitarlo de una buena manera. Vamos con otros datos, ese es el sentido de la ley. Y ahí los tienen, por favor, ustedes en pantalla. Lamentablemente, Sandy, para el futbolista Marco Pablo Papa, su carrera deportiva, destacada en el ámbito nacional, se ha visto manchada por episodios similares al que está pasando actualmente. Es de recordar que no es el primer proceso penal por violencia en contra de la mujer que enfrenta en Guatemala. De hecho, si así vamos a procesos, es el tercero ya, y esto también complica la situación jurídica del exfutbolista. Importante en el caso de Pablo Papa, además de pensar en un posible castigo penal, es decir, una sentencia condenatoria, es qué tipo de ayuda podrá recibir para el cambio de su conducta. Y es aquí donde realmente, fíjate, Sandy, el sistema de justicia se queda corto, pero donde vemos una de las grandes carencias del sistema penitenciario. ¿Cuántos meses ha estado ya privado de libertad Marco Papa? ¿Qué posibilidades, no solo para la rehabilitación y reinserción en su problema, en lo psicológico, en lo psiquiátrico? ¿Ha tenido oportunidad de estudiar, de hacer algo productivo, de trabajar, de ser una persona útil? Porque si no, lo que estamos fomentando, aparte de que recibirá su castigo penal que corresponda, es el hecho de crear una persona con más resentimiento social y que muy probablemente cuando salga vuelva a replicar este tipo de conductas. Exactamente. Si usted piensa, pero ¿por qué tanto defender o no a Marco Pablo Papa? En este caso no es defender a nadie en específico, es tomar una muestra de lo que pasa actualmente en el sistema de justicia, en el cual también se debe dar algún tipo de acompañamiento a la persona acusada, en este caso para evitar que continúen cometiendo los delitos por los cuales son señalados. Ese sería el modelo ideal a seguir. ¿Y por qué es importante el análisis de este tipo de casos? Porque también es importante que usted pueda conocer el hecho de que en un momento de enojo, de cólera, de pérdida de ese razonamiento que se tiene que tener, de esa situación de la educación emocional de las personas, puede echar a perder su vida, su carrera, su nombre, su prestigio, porque hoy le pasó a Papa, le puede pasar a cualquier persona. Y otra de las cuestiones que hay que terminar al final de cuentas diciendo, Sandy, es que lo que se busca en estos casos y en cualquier otro caso es que no haya impunidad y se haga justicia. No se trata de ensañarse en contra de una persona, porque también, viendo la otra cara de la moneda, muchos hombres han estado sentados ahí en el banquillo de los acusados de una manera injusta cuando la ley se ha manipulado. Pero en este caso la evidencia parece demostrar lo contrario. Así que sirva esto de lección para hombres y mujeres. Totalmente, Julio, como también el futuro, el presente se puede perder, se puede manchar, porque Marco Pablo Papa, recordemos que pues llevaba una buena carrera futbolística. Totalmente. Y que ahora ha estado más recordada por los hechos como estos que al final por el talento que pudo haber tenido en el deporte. Entonces
es necesario que se le preste atención y es necesario que también las autoridades del sistema de justicia puedan buscar darle un seguimiento, un acompañamiento para poder recuperar también a estas personas que pues necesitan ayuda y por supuesto las víctimas no las dejemos por un lado, también necesitan acompañamiento. Cierto, Sandy, gracias. Lo que le voy a decir usted no lo va a creer para nuestro próximo tema. Zona 6 de Misco, El Milagro, un comedor social, algo que le pertenece al Estado, particularmente al MIDES, tuvo que cerrar por el tema de las extorsiones. Parece ser inverosímil. Pero después de la pausa le tenemos los detalles y el análisis, así que por favor, siga en sintonía. Recuerde que a esta hora, y en este momento y en este tiempo, aquí por TN23, nosotros somos A la Medida.